Yo dije, voy a hablar de este pasaje. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Entonces usted me va a acompañar a Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45. Mateo 13, 44 y 45. Dice un fuerte amén cuando usted lo tenga. Amén, aleluya. Amén. Entonces leo acá, dice: el reino de Dios se puede comparar con un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El 45 dice: el reino de Dios también se puede comparar con un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En la versión Reina Valera, creo que dice: el reino de los cielos es como, o en otras versiones dice: el reino de los cielos es como, el reino de los cielos se parece a, y ese es el título de este mensaje. El reino de los cielos es como, o si usted quiere ponerle: el reino de los cielos se parece a, 3 puntos suspensivos. Y vamos a hablar de 3 cosas a las que el reino de los cielos se parece, ¿sí? Con las que el Señor Jesús compara el reino de los cielos. Y número 1 está en el versículo 44. Dice: el reino de Dios se parece, o el reino de Dios es como un tesoro escondido. Un tesoro es algo que no es fácil de encontrar y es algo que tiene muchísimo valor. Cuando yo escucho la palabra tesoro, o cuando leo así como que es como un tesoro escondido, yo me traslado es a los piratas. O sea, yo pienso en Jack Sparrow, yo pienso en Garfield, yo pienso en el mapa con la X y tal, y esa gente buscando un tesoro. Entonces es una cuestión que está enterrada, es una cuestión que nadie ha visto, que es más leyenda que realidad, pero que si lo llegan a encontrar es algo que te cambia la vida en un instante, porque está lleno de riquezas, tiene un sinfín de riquezas. Entonces ahí van a encontrar oro, ahí van a encontrar perlas preciosas, ahí van a encontrar joyas, ahí van a encontrar artefactos viejísimos de muchísimo valor, que alguien en algún momento de su vida decidió que eso era lo bastante valioso como para enterrarlo y que nadie lo encontrara. Entonces el reino de los cielos se parece a eso, se parece a un tesoro que también trae consigo un sinfín de riquezas que a veces nosotros no las podemos, no podemos ni imaginarnos la cantidad de riqueza que trae con él, y a veces pensamos también como que es más leyenda que verdad, ¿sí? Y un tesoro es algo que también es sumamente difícil de encontrar. En toda una vida que nosotros por casualidad, porque es la connotación que le da aquí, es como que el reino de los cielos se parece a un tesoro que un hombre encuentra sin querer. O sea, tipo, yo estoy trabajando en la tierra y estoy, no sé, con la pala y toqué metal o toqué madera allí, y cuando vengo a ver es un tesoro. Entonces es algo sumamente difícil de encontrar, y que lo encontremos por casualidad es algo que no sucede a casi nadie en toda su vida. Es altamente improbable que eso nos pase, pero que si nos llega a pasar, cambiaría nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, no todo el mundo lo encuentra. Hay gente que se queda a medio camino, hay gente que desiste, hay gente que simplemente no tiene la voluntad de buscarlo, a pesar de que es la voluntad del Padre que todos lo encontremos, pero no todo el mundo lo encuentra, ¿sí? Yo colocaba por acá, o sea, una persona que, habiendo descubierto el tesoro que es la promesa del reino de los cielos, la promesa de vivir con él, tanto lo bueno como lo malo, y todas las riquezas que nos trae el reino de los cielos, sería un tonto por no vender todo lo que tiene y obtenerlo en el momento, que fue lo que hizo este hombre. Dijo como que yo encontré esto, no le voy a decir a nadie, porque esto es de mucho valor y es como que me lo pueden robar. Yo encontré esto, voy a vender todo lo que tengo para comprarlo y que sea mío. Porque en la cultura judía, en aquel momento, por ejemplo, este hombre dice en otras versiones que era un obrero. Entonces, si él lo sacaba, como el campo no era de él,
el tesoro era del dueño del campo, no era de él porque lo encontró. No como que, bueno, yo me lo conseguí, entonces es mío. Sino que, bueno, el campo es mío y estaba en mi campo, por lo tanto es mío. Entonces, ¿qué hizo él primero? Bueno, yo voy, vendo todo lo que tengo para tener plata para comprarlo y lo compro y lo obtengo porque sé que lo que yo estoy soltando no se compara al valor de lo que yo estoy obteniendo. Entonces, el reino de los cielos es así. Cuando habla de venderlo todo y de dejarlo todo, no se refiere a que yo literalmente venda todo lo que tengo por el reino de los cielos, sino que yo esté dispuesto a renunciar a mí mismo, esté dispuesta a renunciar a mí misma por ir tras su reino. Y muchas veces, oye, ofrendar es más fácil que negarme a mí mismo, ¿me entiendes? O sea, a veces ofrendar es más fácil que perdonar. Pero como yo estoy ofrendando, yo me siento bien, pues yo estoy contribuyendo con el reino de los cielos, porque yo estoy haciendo esto, yo estoy dando para la obra. Pero la obra de Dios no es lo mismo al reino de Dios, es distinto, son dos cosas diferentes. A veces pensamos que son conceptos intercambiables, pero no lo son. El reino de Dios es una cosa y la obra de Dios es otra cosa. Entonces yo puedo estar muy presente en la obra de Dios y tener el reino de Dios como... O sea, no le doy el valor que se merece. No estoy dispuesto a dejar todo de mí por buscar su reino. Entonces, ofrendar no está mal, hay que ofrendar porque la obra tiene que avanzar, pero no es lo que el reino de Dios demanda de mí primeramente. El reino de Dios demanda de mí que yo esté dispuesto a dejar todo lo que yo soy, mis pecados, mis sueños a veces, mis luchas, mi orgullo, mi ego, todo eso, dejarlo a un lado por conseguir el tesoro que es el reino de Dios. Amén. Ok. Entonces tenemos claro que el reino de Dios es como un tesoro, se parece a un tesoro. Amén. ¿Sí? Fino. Ahora, ¿a qué más se parece el reino de Dios? Y vamos a ir al versículo 45 y en el punto 2 es que me voy a ir realmente a quedar un poquito más. El reino de Dios, según el versículo 45 dice, se puede comparar o es como o se parece a un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, el reino de Dios se parece a un vendedor, se parece a un hombre, se parece a un mercader que viendo el valor de algo, vendió todo lo que tenía y fue y lo compró. Me gusta mucho que en el pasaje anterior dice que el reino de Dios es como un tesoro que alguien obtiene. El reino es el tesoro, pero aquí dice que el reino de Dios es como un hombre que da todo para obtener algo. Hay una distinción, suena igual pero no es idéntico. Entonces en aquel el reino de Dios es el tesoro, ese es el reino de Dios. Aquí en el 45 el reino de Dios es el hombre que lo vende todo y lo deja todo para obtener algo. Ahora, yo pienso que la distinción es importante y cuando estudiaba el pasaje y los comentaristas, ellos concordaban en esto. Y nos dice, el reino de Dios es como una perla que un vendedor compra. O sea, el valor del reino no está en el versículo 45 en lo que obtuvo. ¿Sí? O sea, la comparación no es con la perla, la comparación es con el vendedor, con el hombre. Entonces, la gente decía, los comentaristas, que no debe estarse refiriendo a nosotros. O sea, cuando habla de ese hombre, de que el reino de Dios es como un hombre que va y vende, no se debe estar refiriendo a nosotros porque nosotros no tenemos nada que podamos vender o dejar en representación del cielo para obtener algo. O sea, que el Señor Jesús esté diciendo como que el reino de Dios es como tú, que cuando tú vas y vendes todo y dejas todo y tal, el reino de Dios no es como nosotros, no se parece a nosotros, ¿me entiendes? Pero hay alguien a quien el reino de Dios sí se parece y con quien encaja esta descripción. ¿Se le viene a un nombre a la mente a alguien? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, le doy el spoiler. Una persona en la historia que siendo muy rico, teniendo todo, siendo el rey de todas las cosas, se despojó de eso para comprarnos a nosotros. Amén. Entonces, en ese pasaje, nosotros no somos el hombre, nosotros somos la perla. El hombre es Jesús. Entonces, el cielo se parece a Jesús. ¿Sí?
ese otro, ese hombre, es Jesús. El reino de los cielos es como Él, que se despojó de todo lo que tenía para comprarnos a nosotros, para tenernos a nosotros. Él es el vendedor, tú y yo somos la perla que Jesús vio pero tan valiosa, que vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía para tenerte a ti y para tenerme a mí. Pero vamos a pasear un poquito por la Biblia para ver qué fue exactamente lo que hizo Jesús al dejarlo todo y al venderlo todo. Y usted me va a acompañar a Isaías 53. Sí, yo lo voy a leer en la versión PDT, pero quiero que usted lo lea allí conmigo, me acompañe a leerlo también. Amén. Amén. Dice: ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios, aquí está hablando de Jesús. Creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Sigue diciendo el 7. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, él verá a sus descendientes, alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de ese terrible sufrimiento, él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Amén. El Señor Jesús lo dejó todo por comprarnos a nosotros. Vendió todo, entregó todo por obtenernos a nosotros. Me gusta mucho el versículo 5 que dice: el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar, ¿sí? Porque Él sufrió, nosotros hoy podemos tener bienestar. Porque Él sufrió, porque Él murió y porque Él se entregó, nosotros hoy podemos entrar libremente y cantar libremente: Señor, venga a tu reino, Señor, trae tu espíritu, Señor, lléname. Y el Espíritu Santo sí trae el reino y sí viene y sí nos llena, que ese es el milagro de la salvación y el regalo que nos dio el Señor Jesús al venir y derrotar la muerte y dejarnos a su Espíritu Santo y ascender, y al estar intercediendo por nosotros. Eso es lo que Él hizo. Dice también el 11: mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Entonces, si hoy nosotros podemos decir: oye, yo sé que cuando yo muera yo voy a llegar al cielo,
es porque Jesús murió. No es porque yo sea muy bueno, no es porque yo haga mucho, no es porque yo me desviva haciendo y haciendo y haciendo, sino porque Jesús murió. Entonces el milagro de la salvación, el que nosotros podamos estar aquí, el que podamos levantar nuestras manos, el que podamos adorar a Dios, el que tengamos testimonios para contar, todo eso es porque Él es el vendedor que dejó todo por obtener la perla de gran precio, de gran valor que somos nosotros. Juan el Bautista también habló del reino de Dios como si fuera Jesús mismo. Mateo 3:2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje principal de Juan acá no era como que arrepiéntete porque tú eres pecador, no sé qué, El mensaje principal de Juan era: el Mesías, el Rey ya viene. O sea, arrepiéntete porque el Mesías ya viene, porque el Mesías ya está aquí, porque el Mesías está por manifestarse. Ese era el mensaje de Juan, como que podemos entrar al arrepentimiento, podemos dejar nuestra vida de pecado porque el Rey ya viene. Y eso es verdad también para nosotros hoy. Él es el sacrificio continuo. Jesús no es como que, bueno, vino un día, hizo lo que tenía que hacer, se fue y ya está listo, sino que todavía el Señor Jesús, Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, intercediendo por nuestros pecados. Todavía Él es el Mesías que está obrando a nuestro favor y todavía nosotros esperamos una segunda venida de Él. Entonces podemos decir, así como dijo Juan, arrepiéntanse porque el Rey ya viene, arrepiéntanse porque el Mesías ya viene. Amén. Entonces en Jesús, hermano, se manifestó el reino de Dios. Jesús estableció el reino de Dios y es un reino que todavía permanece. Entonces no hablamos del reino milenial como que, ay, bueno, Jesús vino ya a reinar, a gobernar, a que todo esté bien, a que todo esté en paz. No, sino que hablamos del reino, del reino que hay en el arrepentimiento, ¿me entiendes? O sea, del movimiento que Jesús empezó, que todavía permanece, que todavía sigue, que hay a través del arrepentimiento y de la reconciliación, ese ministerio de la reconciliación que habla, creo que es Pablo o Pedro, no recuerdo quién es que lo dice. Pero entonces los cristianos, déjenme decirles, los cristianos no vamos a conquistar el mundo. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios o de traer el reino de Dios, no nos referimos como que, hermanos, vamos a conquistar el mundo, sí, nosotros vamos a liderar porque somos cabeza y no cola, porque somos esto, porque somos tal. No, nosotros estamos en territorio enemigo, nosotros estamos en territorio hostil, ¿me entiendes? Todos los días hasta que Cristo venga estamos en territorio hostil. Entonces no nos referimos a esto, sino que nos referimos al momento en la historia que es ahora, donde yo puedo acercarme al Rey con toda libertad y encontrarlo. O sea, yo puedo encontrar el tesoro está disponible para mí también. Entonces, estamos en un momento de la historia donde podemos ser suyos, estamos en un momento de la historia donde podemos disfrutar de Él, y ese es el reino de Dios. Es el reino de la gracia, es el reino de la misericordia, es el reino de la comunión con el Espíritu Santo. Es el reino que mucha gente esperó en el pasado y quiso ver y no pudo ver, pero del que nosotros hoy podemos disfrutar. Por lo menos el pasaje que leíamos ahorita, que está en Isaías 53, eso se profetizó miles de años antes de que Jesús viniera. Isaías lo sabía, pero Isaías no lo vio. Y nosotros podemos testificar de que hay registro histórico de que vino un hombre a la tierra y se llamaba Jesús y murió en la cruz, y dice la gente que resucitó o se robaron el cuerpo, qué sé yo. Pero eso está en la historia, eso no está como que la Biblia nos dice Jesús resucitó y nosotros lo creemos. La historia dice otra cosa, pero podemos estar seguros de que lo que creemos es verdad, porque hay registro histórico de eso. No es una leyenda, no es un cuento de hadas, está registrado en la historia. Hay fuentes extrabíblicas que nos hablan de eso, ¿me entienden? Entonces eso es algo que Isaías no vio. David también escribió un salmo, creo que es el Salmo 22, acerca de los sufrimientos del Mesías. A David se le prometió que tu trono va a durar para siempre, o sea, tu trono va a ser eterno, y esa promesa se cumplió en Jesús. David no lo vio, pero nosotros podemos leer la Biblia y ver lo que Dios le habló a David, y ver la vida de Jesús y ver la genealogía de Jesús y todo lo que Jesús hizo y todas las profecías que se cumplieron en él, y decir, oye, Dios le fue fiel a David, ¿me entienden? Entonces vemos nosotros hoy cosas que la gente del Antiguo Testamento, que la gente del pasado anheló ver y no vio. Ese es el reino en el que nosotros estamos hoy.
Somos testigos también de cómo Dios ha avanzado en este mundo y cómo sigue avanzando. Somos testigos de cómo Jesús sigue siendo tan polémico hoy como lo fue hace 2000 años. Somos testigos de eso. O sea, no es que vamos a triunfar, sino que los cristianos miramos a Cristo y decidimos seguir creyendo otro día más y hablarle a otro de Cristo, invitar a otro a que conozca a Cristo, a que se acerque, a que busque ese tesoro, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros estamos en este reino? ¿Por qué vivimos en este reino? Es que nosotros decidimos o deberíamos decidir todos los días, por amor a Él, hacer el intento, aunque no a veces lo logramos, hacer el intento de negarme a mí mismo a fin de verlo a Él un día cara a cara. Entonces ese es el propósito. Jesús es el tesoro que hay que seguir. Y Jesús también es el vendedor que lo dejó todo por obtenerme a mí. Amén. ¿Todo bien hasta ahora, hermano? Amén, aleluya. Ok, hay otra cosa a la que el reino de Dios se parece, ¿sí? Y me va a acompañar a Mateo 22, versículo 1, para ver a qué más se parece el reino de Dios. Esto es lo tercero. Mateo 22, versículo 1 dice: Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciéndole: digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete. He matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan por tanto a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allá uno que no estaba vestido de traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Entonces, el número 3, a lo que se parece el reino de los cielos, es a una invitación. El reino de los cielos se parece a una invitación. Aquí yo creo que el contexto de esto, lo que significaba la parábola, era que Jesús les estaba diciendo a los fariseos como que vean que son invitados a esto que estamos haciendo acá, a este nuevo tiempo, y ellos no querían. Sí, ellos están como que no. Y también lo comparan con el hecho de que Jesús vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó, y después el Señor lo que hizo: bueno, entonces me voy a los gentiles, que somos nosotros, porque los míos no me quisieron, yo me voy a los gentiles y todos están invitados, y por eso todos podemos hoy tener parte en el reino de los cielos. Pero yo entendía con esto también que igualito, o sea, a pesar de que el momento, la dispensación en la que estamos, el tiempo en la historia, en el reloj de Dios en el que estamos ahorita, está dispuesto para nosotros, para que los gentiles, los que no somos judíos, encontremos al Señor, sigue siendo una invitación que yo puedo aceptar o yo puedo rechazar. Es así. Entonces yo no entro automáticamente al reino de Dios, a la familia de Dios, nada más porque Dios es lindo con todo el mundo y Dios quiso darlo a los gentiles, entonces todos los gentiles somos. No es así. Hay una invitación activa, una invitación que está abierta para todos en todo momento, pero yo soy libre de aceptarla y soy libre de rechazarla. Como hablamos al principio, el reino de Dios es un reino, es un tesoro que no todo el mundo encuentra. Y que cuando lo encuentra, no todo el mundo lo valora.
A pesar de que Jesús lo entregó todo para darnos a nosotros entrada allí, Jesús se despojó de todo para darnos vida a nosotros. A veces las decisiones que tomamos son como las de los invitados de esta boda. Como que, ¿sabes qué, Señor? O sea, yo estoy muy ocupado ahorita. Estoy cansada, no quiero, tengo muchas cosas que hacer. Señor, ¿sabes qué? Yo estoy muy herido, yo estoy muy herida y yo no quiero perdonar. O sea, prefiero no entrar a perdonar. A veces es la actitud que nosotros tomamos. Como que no, pero dice la Biblia que si tú perdonas, que como tú perdonas, Dios te perdona. Y tú, bueno, prefiero no entrar pues porque no quiero perdonar. A veces esa es la actitud que nosotros tomamos. Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero cambiar, o sea, yo no quiero renunciar a mí mismo, yo no quiero soltar, yo no quiero hacer nada, prefiero no entrar. Entonces somos esa persona que habiendo encontrado el tesoro dijo, prefiero quedarme con lo que ya tengo seguro que venderlo, dejarlo y obtener esto que tiene muchísimo más valor. Entonces aquí yo no estoy hablando tampoco como que, ay, bueno, estoy muy cansado para ir para la iglesia, porque no se trata de cuánto yo vengo a la iglesia o de cuánto yo hago. Como les decía antes, la obra de Dios es distinta al reino de Dios. Se trata de Jesucristo, de que el reino de Dios es Jesucristo. Entonces no me acerco a Él, no tengo tiempo para Él, no para la iglesia, no tengo tiempo para Él, no me acerco a Él, no lo busco a Él, no hablo con Él, no lo disfruto a Él, nada. Y después es como que, bueno, pero ¿por qué no tengo paz si yo voy para la iglesia? Porque tu corazón está lejos de Él. Dice por allá una palabra, o sea, este pueblo con sus labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si nuestro corazón está lejos de Él, no estoy en el reino porque Él es el reino, ¿me entiendes? El reino es Jesucristo, el reino se parece a Jesucristo. Si yo no estoy cerca de Él porque no quiero, porque la invitación está abierta y todos podemos ir y todos podemos entrar y todos nos podemos acercar, si yo no estoy cerca de Él porque no quiero, entonces no me puedo sorprender cuando diga como que, Señor, no te siento. No me sientes porque no me buscas, no me sientes porque no estás cerca de Él. La invitación está abierta, la invitación fue enviada, la puerta está abierta. Dice también Jesús por ahí en los evangelios como que el que busca encuentra, el que toca se le abre, el que busca encuentra, y otra que no recuerdo cuál es. ¿El que qué? Son tres, el que toca se le abre, el que busca encuentra y el que pide se le da. Exacto, gracias. Esas son las tres. Entonces, si nadie me da nada, hablando del Espíritu Santo, como que, ay, bueno, Señor, yo quiero tu presencia y no me la da, no sé qué da. Es bueno, la estoy pidiendo porque dice la Biblia que el que pide se le da. Si yo no estoy encontrando al Señor es porque no lo estoy buscando, porque dice el Señor Jesús que el que busca encuentra. Si yo no estoy, como que si el Señor no me abre la puerta a su presencia es porque yo no estoy tocando, porque dice la Biblia que el que toca se le abre. Y el Señor Jesús no miente. Entonces necesito es buscar ese reino. Y si yo simplemente decido, que también es válido, hermano, o sea, no es que no es válido. Si yo decido que yo no quiero, no me puedo sorprender cuando llegue el día de la boda y no me dejen entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decidí que yo no quería. La invitación está abierta, siempre. La invitación siempre está abierta, pero yo decidí que yo no quería. Y recordemos que esta es una parábola que él le estaba diciendo no al nuevo creyente, le estaba diciendo a los fariseos. Era gente que sabía, era gente que conocía. Hay una frase de C.S. Lewis donde él dice que la gente pregunta por qué Dios envía gente al infierno. O sea, ¿por qué Dios no los deja solos y ya? Como que, ay, pues no, porque Dios tiene que enviar gente para el infierno, pues no los deja tranquilos. ¿Por qué tiene que hacer eso? Y C.S. Lewis dice como que esa es la paradoja del infierno. Cuando Dios te deja quieto, cuando Dios ya te da ese es el infierno. O sea, cuando ya Dios, bueno, ese es el infierno. Entonces yo no puedo esperar que Dios me diga a mí, sí, dale pues a pasar la eternidad con Él, cuando yo no quiero pasar 5 minutos con Él aquí. No porque se haga tipo, ay no, la cantidad de tiempo que tú pases orando determina si tú entras o no entras. Es como que yo no te voy a obligar a ti a que tú pases la eternidad con alguien que no te cae bien. Porque si no buscas al Señor, que el Señor no te cae bien. Entonces, si tú no quieres pasar 5 minutos con Dios aquí,
Dios no te va a obligar a pasar la eternidad con Él. Es tu decisión. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Es nuestra decisión. Entonces a veces como que, ¿pero por qué? Dios es malo porque hace esto. No, tú me dijiste, yo no quiero estar contigo, no vas a estar conmigo. Entonces a veces como que nos ponemos tipo, ay, el Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué esto? Y el Señor, o sea, es tan lógico, es tan simple, como que si tú no quieres, yo no te voy a obligar. Es mi voluntad que tú quisieras, o sea, yo quisiera que tú quisieras, pero si tú no quieres, yo no te voy a obligar. Entonces con esto no quiero mandar a nadie para el infierno, se lo prometo. Pero sí quiero que sepamos, que estemos claros, que en Jesucristo ya el cielo dio todo, ¿me entiendes? O sea, el cielo ya no tiene más nada que dar. El cielo da por gracia, por misericordia, por amor, pero ya no tiene más nada que dar. O sea, en Jesucristo el cielo ya lo dio todo. En la persona de Jesús. En Él está todo, en Él está la plenitud. Él es el tesoro que yo tengo que buscar. Ya se dio todo. Hoy yo puedo aceptarlo y dejarlo todo también por obtener ese tesoro, o puedo rechazarlo y seguir con mi vida, y es válido. Pero déjeme decirle, hermano, ese tesoro escondido tiene más valor y más belleza de lo que nosotros nos podemos imaginar. De pronto es un paso, como uno diría, como que es un paso al vacío, yo soltar algo en lo que yo estoy cómoda, en lo que yo estoy cómodo, como que mi vida hasta ahora está bien, yo no siento que yo tenga actitudes malas, yo no siento que yo peque, yo no siento que yo tenga que dejar nada por seguir a Cristo. Pero hay tantas cosas en nosotros que una vez que nos acercamos a Él y nos comparamos con Él, Él es perfecto, o sea, nosotros nunca vamos a llegar a la medida de Jesucristo, Él es perfecto. Pero cuando nos comparamos a Él y vemos como que, oye, hay muchas áreas en mi vida en las que yo no estoy llegando, en las que yo no estoy llegando a la meta o al estándar, en los que simplemente si yo fuera Dios, yo que toma, o sea, te parta un rayo, pues. Porque somos malos. Hay gente como que eres muy buen miembro de la sociedad, pero hay maldad en nuestro corazón, en el de todos. Entonces cuando yo encuentro el tesoro que es Jesucristo y encuentro en Él ese perdón y esa gracia y esa misericordia, como les decía al principio, o sea, yo sería tonta de no decir, oye Señor, lo que tú quieras a cambio de mirarte a ti un día. ¿Me entiendes? Entonces el Señor no nos pide a nosotros que estemos metidos en la iglesia 24/7. El Señor no me pide mi plata, el Señor no me pide mi casa, el Señor no me pide mi carro, que no tengo, por cierto. El Señor nos pide algo más difícil que dar, que es nosotros, o sea, todo lo que yo soy. No lo que tengo, lo que soy. Pero vale la pena. Amén. Dice Filipenses 3:8, y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Hermana, esa es la meta. Que yo pueda mirar al Señor Jesús, que es la representación del reino de Dios. Es lo que dijo Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Yo pueda mirar al Señor Jesús y decir, berro, Señor, por ti soy capaz de perderlo todo. Y el Señor es tan bueno, pero tan bueno, que no te pide todo. ¿Me entiendes? O sea, Él solamente quiere ver. Y esto no es como que, ay, bueno, yo voy a fingir que yo estoy dispuesta a darlo todo para que el Señor vea que yo estoy. No. O sea, el Señor solamente quiere ver en ti y en mí la disposición de entregarlo todo. Muy pocas veces en la historia creo que el Señor le ha dicho a alguien, dame literalmente todo lo que tienes, quédate sin nada, quédate en el polvo, quédate no sé qué más, te voy a matar. Bueno, a Job, te voy a matar toda la familia, etcétera.
Pero muy pocas veces en la historia el Señor ha hecho como que, ay, tú me quieres dar todo, te quito todo. No, Él solamente quiere ver en nosotros la disposición de entregarlo todo. Es como que yo sé que tú eres capaz, como con Abraham. Era como que, ok, dame tu hijo. No se lo quitó al final, es como que tú estás dispuesto, yo lo veo. Entonces que yo estoy dispuesto a dejarlo todo por el reino, que es Jesucristo. A entregarlo todo por Él, a renunciar a mí mismo, mis deseos, mi ego, mi orgullo, a fin de agradarlo a Él. Amén. Entonces, póngase de pie. Vamos a orar. Y los salmistas me ayudan, porfa.